Muy bien, estudiantes, el día de hoy vamos a llevar el curso de Historia Universal y hoy día vamos a hablar sobre las cruzadas, ¿ya? Las cruzadas vienen a ser expediciones religiosas militares organizadas por los cristianos de Europa Occidental, cuyo objetivo era recuperar el Santo Sepulcro capturado por los turcos. Sin embargo, detrás de esta finalidad religiosa hubieron también intereses económicos, políticos y sociales que trajeron una serie de consecuencias a la sociedad de Europa entre los años del 1095 al año de 1270. Ya estamos hablando más o menos pues de hace 1000 años, porque estamos en el año 2000, ¿no? De hace 1000 años. ¿Qué pasaba en todo caso en Europa en ese entonces? Se dice que hubieron 8 cruzadas, ¿ya? De expediciones religiosas militares organizadas por todos los que decían llamarse cristianos en contra de los musulmanes, quienes ellos querían extender el dominio de su iglesia musulmánica y los cristianos definitivamente el dominio de la iglesia cristiana. Y estos se dieron, chicos, entre 1095 y el año 2270. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, solamente las cruzadas. Cuando yo les pregunte, jóvenes, ¿qué son las cruzadas? Expediciones religioso-militares. ¿Organizadas por quiénes? Por los cristianos. Las cruzadas viene del nombre de la cruz, ¿ya? El nombre de la cruz. Entonces, ¿qué cosa querían? Recuperar el Santo Sepulcro capturado por los turcos. Sin embargo, detrás de esta cruzada religiosa hubieron intereses económicos, políticos y sociales, que trajeron una serie de consecuencias a la sociedad de aquel entonces, a la sociedad europea. Fueron en total 8 cruzadas las que se dieron, iniciándose en el año de 1095 y culminando la octava en el año de 1270. ¿Ah? Eso tiene que quedar bien claro. ¿Qué son las cruzadas? Expediciones religiosas militares. ¿Qué son expediciones, chicos? Expediciones eran ejércitos completos de hombres, de soldados, que van pues a guerrear. Y en este caso, ¿qué cosa era? Era recuperar los espacios para poder difundir el catolicismo, ¿ya? Por entenderse así mucho más claro. Muy bien, mis queridos estudiantes, ¿cuáles fueron las causas de estas cruzadas? ¿Por qué se dieron? Las causas fueron muy diversas, ¿ya? Destacan la religión, la economía, la política, lo social, ¿ya? Pero realmente, chicos, el objetivo principal, las causas principales eran recuperar el Santo Sepulcro en Jerusalén. ¿Qué pasa con el Santo Sepulcro donde Cristo lo guardaron? ¿Se acuerdan en la Biblia cuando hemos visto también nosotros? Hemos leído, entonces los musulmanes se habían cogido el Santo Sepulcro. Entonces el objetivo de estas expediciones donde participaron reyes muy importantes, mis queridos estudiantes, era justamente recuperar el Santo Sepulcro en Jerusalén. No obstante, con el correr del tiempo aparecieron otros objetivos, porque estas cruzadas, que fueron 8, fueron más o menos alrededor de 1200 años, demoró un siglo, muchos años, ¿ya? Económicos, intercambio de productos con Oriente, cultural, intercambio de costumbres con Oriente, porque al final fueron cruzadas para poder seguir difundiendo y extendiéndose el catolicismo, ¿ya? Era como una lucha, ¿no? Los musulmanes queriendo, extender su idea del musulmánica, de Alá, y los cristianos queriendo difundir la idea del catolicismo, de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María, etc. ¿no? Y por ende, cuando los árabes, los musulmanes, toman el Santo Sepulcro donde nuestro Señor Jesucristo había sido resguardado, simplemente todos, el mundo, el occidente, sale toda Europa a poder recuperar el Santo Sepulcro en Jerusalén, ¿ya? Y todo empieza también en el concilio de Clermont en el año de 1095. Ahí nace, es el punto de partida. ¿Qué es esto? Es convocado por el Papa Urbano. Así como ahora tenemos un Papa, chicos, en el año 1095 había un Papa, el Papa Urbano II, en atención al pedido de ayuda del emperador bizantino. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado el imperio de Bizantino? Muy bien, cuando gobernaba Alejo Comneno frente a la invasión de los turcos. Los turcos querían invadir pues, todos sus territorios. Entonces este emperador pide ayuda al Papa Urbano II en el año de 1095. ¿Ya? Y ahí van a empezar las cosas. ¿Ya? Yo quiero que ustedes entiendan eso antes de empezar con las primeras cruzadas.
Jóvenes, ¿por qué se inician las cruzadas? ¿Cuáles fueron las causas? Religiosas, económicas, políticas y sociales. Pero en primer término, las religiosas, ¿no? Recuperar qué cosa? El Santo Sepulcro, donde Jesús yacía ahí, y que habían sido tomados por quienes, por los turcos, los musulmanes, quienes defendían la idea de la iglesia de Alá, Alá su Dios. Y nosotros somos cristianos, nosotros defendemos la idea de Dios Jesucristo, la Virgen María. Muy bien. No obstante, dice, con el correr de los años, de los tiempos, porque esto duró del año de 1095 al año de 1200, casi 1200 años. Imagínense, fueron bastante. Otros objetivos ingresaron pues ya aquí, el objetivo económico, el intercambio de productos de Oriente con Europa, porque fueron los europeos los que empiezan estas cruzadas contra Oriente, ¿ya? Y el intercambio cultural también, porque en toda guerra hay intercambio cultural. Aprendemos de Oriente y nosotros, los que estábamos acá en este lado, los europeos, bueno, nosotros no somos europeos, chicos. A nosotros ni siquiera nos habían descubierto, nosotros nos descubrieron en el año de 1040, en el año de 1400, de 1542, de 1532, entonces todavía no nos habían descubierto. ¿Qué pasaba en el Perú? En el Perú se gestaban las culturas, las culturas, el Imperio Huari y el Imperio Tiahuanaco. Estaban en pleno esplendor en territorio peruano, por decirlo así, para saber qué pasaba entonces con nosotros. Nosotros, el imperio Huari se extendía y el imperio Tiahuanaco se extendía en territorio peruano. Todavía no éramos el imperio de los incas, ni siquiera eso, ¿ya? Y en Europa pasaba esto, pues, ¿no? Alguien había cogido el Santo Sepulcro, los turcos, y entonces los europeos, toda Europa, se reunió de Inglaterra, de Francia, los reyes se unen y en 8 grandes cruzadas, que demora desde 1095 al año de 1200, casi 1200 años, fueron estas cruzadas. ¿Ya? Y lo que en un primer momento fue solamente el tema religioso, en un segundo momento, con el correr de los tiempos, entraron los objetivos ya económicos, culturales, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a analizar, chicos, en cada cruzada? ¿Ya? ¿Hasta acá se entendió, Mía, Nuria, Valeria? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien, así me da gusto. Entonces ya sabemos, como para ir cerrando fondo. Sí, Miss. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las cruzadas. La primera cruzada, ¿ya? ¿Se acuerdan? Fue predicada por el Papa Urbano II. ¿Por qué? Porque a él le fue a buscar, ¿quién? El rey ¿de quién? Hubo un rey que lo fue a buscar, el rey de los bizantinos, ¿no? Lo fue a buscar y el Papa fue a su ayuda, con el doble objetivo de ayudar a los cristianos. ¿Por qué? Porque los turcos también querían invadir al imperio bizantino. Entonces este emperador, este rey, fue a buscar al Papa Urbano, porque chicos, antes los reyes trabajaban de la mano de los papas, de la Iglesia Católica, tenían que estar en amistad, en paz, no podían estar peleados. El Papa como que le daba la bendición al rey para que siga siendo rey. Así funcionaban las cosas. Entonces, en Clermont, que era el lugar de concilio donde habitaba el Papa Urbano, fue pues a buscarlo el emperador bizantino porque le querían invadir los turcos. Y ahí empieza todo, ¿ya? Entonces el Papa Urbano dice, vamos a ayudar a los cristianos ortodoxos, orientales, y vamos a liberar a Jerusalén, que ha sido tomado por los turcos, la Tierra Santa, donde está guardado el santo sepulcro de Jesús, ¿ya? Del yugo musulmán, dice, pues los musulmanes, turcos es lo mismo, ¿no? Los turcos, los musulmanes, aquellos que predicaban la iglesia de Alá, ¿ya? En contra de nosotros que predicamos la iglesia de Dios, de Jesús, la Virgen María, ¿ya? Así era. ¿Y quiénes estaban con la iglesia de Alá? Los musulmanes, los turcos. ¿Y quiénes estaban con la iglesia de Dios? Nosotros. Nosotros no, nosotros estamos adorando todavía al Dios Sol, a Huiracocha, con su báculo, ¿ya? Para que lo podamos entender. En ese entonces nosotros estábamos con el Imperio Huari. No sabíamos nada del mundo. Es más, no sabíamos que existía el mundo, ni el mundo sabía que nosotros existíamos. Qué bonita la historia, ¿no? Muy bien. Entonces, este rey del Imperio Bizantino
Los turcos lo quisieron invadir y él fue a buscar al Papa Urbano II y le dijo ayúdenme. Y el Papa Urbano salió pues a ayudar porque también se había enterado que los turcos habían tomado la Tierra Santa de Jerusalén y el Santo Sepulcro donde yacía el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. En realidad no fue un único movimiento, sino una serie de acciones de guerra con inspiración religiosa, que incluyó la cruzada de los pobres, la cruzada de los nobles, cruzada de los varones o caballeresca, todos se juntaron acá. La primera cruzada, o cruzada de los pobres, ¿ya?, es una explosión de fervor que llevó a muchos combatientes hacia el camino a Jerusalén, tras la llamada a las cruzadas del Papa Urbano II en el año de 1095. ¿Ya? Los pobres, así como nosotros, ¿ya?, la gente humilde que cree en Dios, le dijeron pues los turcos han tomado el santo sepulcro del Señor Jesucristo y fueron todos los pobres de ese entonces europeos, ya con combatientes, fueron a recuperar el santo sepulcro del Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Y quién los llama a liderar? El Papa Urbano II en 1095. Ahí empieza. La expedición estuvo compuesta por 40.000 hombres. Cruzaron inicialmente y solo 20.000 llegaron al final. Terminó en una masacre. Civito, el 20 de octubre en el año de 1096. ¿No? ¿Qué masacre? Mataron pues a todos los pobres casi. ¿Quiénes? Los turcos musulmanes. Esta cruzada es también famosa por el eslogan que su promotor le había dado a sí misma. ¿Quién era su promotor? El Papa Urbano II. Él fue quien lideró, pero no lo hacía solamente por la iglesia, chicos. Ustedes ya saben que fue porque el emperador bizantino también le fue a pedir ayuda y una forma de decir, vamos, que los pobres vengan a ayudar, pues si los pobres se creyeron. 40.000 empezaron, 20.000 terminaron, y terminó en una masacre, pues muriendo todos. Donde en la batalla de Civitot, el 20 de octubre del año de 1096. Un año nada más después que empieza esta cruzada. También es famosa porque Urbano II, ¿saben lo que dijo? Dijo en palabra romana, ¿no?, en palabra italiana, el Deus vult, que significa Dios lo quiere. O sea, Dios quiere que los hombres vayan a rescatar el santo sepulcro de su hijo. ¿Ustedes creen? Bueno, pues chicos, todo lo que puede pasar y cómo la gente utiliza a los pobres, ¿no? Pero bueno, luego tenemos, muy bien, Dafne, la cruzada de los príncipes. Ah, también los ricos también se unen a esta cruzada. Nobles, varones, caballeros. Se originó de la prédica del Papa Urbano II, o sea que el Papa Urbano II era un hombre que podía sensibilizó a los pobres los masacraron literalmente en la batalla del 20 de octubre de 1096, la batalla de Civitot, y el Papa Urbano solamente dijo, Dios lo quiere. Entonces los ricos nobles, varones, caballeros, que también tenían su corcel, tenían sus caballos, tenían su armadura, también sucumbieron ante la prédica del Papa Urbano II. Y ellos también fueron a recuperar la Tierra Santa. Vamos a ver qué pasó con ellos. Muy bien, ya ellos también fueron. Entonces, vamos a ver ahora de la segunda cruzada. ¿Ya? Ellos recuperaron Tierra Santa, ¿ya?, y recuperaron algunos pueblos en donde ya dejaron pues el tema de la Iglesia Católica y todo, muy bien. Y la segunda cruzada se da en el año de 1145. Más o menos, ¿cuántos años? De 1096 a 1145, casi 150 años después. Parece mentira, ¿ya? 1096, no, casi 50, sí, casi 50 años después, ¿ya? Después de 50 años, sigue la segunda cruzada. Y aquí esta cruzada se da porque había caído el condado de Edesa. ¿Qué cosa era el condado de Edesa? Era un lugar que los caballeros nobles, cuando fueron en la primera cruzada, habían dejado establecida la cruz, la ideología del catolicismo. Pero los turcos, que eran tercos y querían ellos implantar la ideología de Alá, habían tomado y el condado de Edesa, que es un pueblo, una ciudad, había caído. Los turcos lo habían tomado. Entonces nuevamente se da la segunda cruzada, ¿ya? ¿Y quién toma el condado de Edesa? El sultán turco de Mosul, ¿ya? Fue convocado entonces una segunda cruzada por el papa de ese entonces, ya que ya no era Urbano II, este papa se llamaba Eugenio III.
y predicada por San Bernardo de Claraval. Participaron de esta segunda cruzada, escúchenme, los reyes Luis VII de Francia y Conrado III del Circo. ¿Ya? Imagínense, Francia también apoyó a esta segunda cruzada. En la tercera cruzada, que se da en el año de 1189, más o menos 40 años después de la segunda, ¿ya?, conocida como la Cruzada de los Reyes, debido a la participación de varios reyes. Federico I Barbarroja del Cir de Inglaterra, Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II, ¿ya?, Augusto de Francia, o sea, Francia e Inglaterra ingresan a esta tercera cruzada. Se realizó para recuperar el reino latino de Jerusalén, la Tierra Santa, donde había vivido Jesucristo. Capturado por el turco Saladino y fue convocado por el Papa Gregorio VIII. Nuevamente el Papa convoca y estos reyes deciden ir a participar y se conoce como la Cruzada de los Reyes. La primera cruzada se conoce como la Cruzada de los Pobres, pero al final también participaron los caballeros y los nobles, ¿se acuerdan? La segunda cruzada fue convocada por el Papa y solamente participó Luis y Conrado Cir. ¿Listo? Y en la tercera cruzada participaron 3 reyes ya. Y esta fue convocada por otro papa en ese entonces, el Papa Gregorio III. Pero siempre eran los papas los que convocaban estas cruzadas. Luego de una serie de desafortunos hechos, como la muerte de Federico Barbarroja y el retiro de Felipe II y sus tropas, el monarca inglés y el sultán turco, o sea, se quedó solamente el monarca inglés. ¿Quién era el monarca inglés de este Corazón de León? Ricardo Corazón de León nomás se quedó, los demás, uno muere y otro se retira. Y él se une con el turco Saladino en una reunión, porque eran los dos nomás que habían quedado, pues, ¿no? Y entonces ya acuerdan, pues, dice, ya están perdiendo muchos hombres, entonces se ponen y acuerdan hacer una tregua, ya no más muertes ya. Entonces se mantuvieron las posiciones respectivas y el libre acceso a Jerusalén a los peregrinos cristianos, porque los peregrinos cristianos, chicos, querían ir sí o sí a Tierra Santa. Así como hasta ahora hay mucha gente, el Señor de Ayabaca, hay gente que camina desde Lima y se va hasta Ayabaca, igual en ese entonces el hombre europeo se iba para poder llegar a Tierra Santa o al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo para pedir en oración por ellos, ¿no?, por su salud, etc. Entonces, cuando ya Ricardo Corazón de León, que era el rey de Inglaterra, hizo tregua con el sultán turco, acordaron una tregua, este sultán dejó pasar a los cristianos para que vayan pues a la tierra de Jerusalén, un acceso libre, sin pleito, sin guerra. Eso fue lo que acordaron en la tercera cruzada. Muy bien. En la cuarta cruzada, que se da en el año de 1202, casi 20 años después, se conoce como la cruzada comercial, debido a que la principal motivación fue el interés de los mercaderes venecianos por consolidar su dominio comercial en el Mediterráneo oriental, para lo cual debían controlar la ciudad de Constantinopla. Fue convocada por el Papa Inocencio III. El duque Enrico Dandolo, atendiendo a los deseos del príncipe Alejo de Bizancio y los intereses comerciales venecianos en Oriente, dirigió el ejército cruzado a las conquistas de Constantinopla. Luego de intensas luchas lograron conquistarla y establecer el imperio latino, consolidándose la hegemonía comercial veneciana en el Oriente. Entonces miren ustedes, ya la cuarta cruzada fue más un tema de poder ver los espacios donde ellos podían comercializar y llevar sus productos, ¿no? Muy bien, ¿ya? Y seguía el imperio de Bizancio. Muy bien. La quinta cruzada será 20 años después o 18 años. El objetivo era recuperar Palestina en la Tierra Santa, ¿no? Luego se orientaron a la conquista de Egipto. Fue convocada por el Papa Inocencio III. En el año de 1213 partió bajo los auspicios del Papa Honorio III en el año de 1218. Participaron de esta quinta cruzada el príncipe Andrés II de Hungría, el duque Leopoldo VI de Austria, Guillermo de Holanda y Juan Brienne, rey titular de Jerusalén. Los cruzados lograron conquistar Damieta en la desembocadura del Nilo, sin embargo fueron derrotados cuando intentaron invadir el Cairo y se vieron obligados a retirarse en el año de 1221, abandonando lo que habían conquistado.
Chicos, los árabes y los musulmanes fueron muy valientes, lograron conquistar muchos territorios. En el año de 1228, conocida también como la Cruzada Diplomática, debido al interés de Federico II, Sir, por establecer un condominio cristiano-musulmán en Palestina, apelando a la diplomacia. Federico II quería apelar con el musulmán y dijo, bueno, ustedes están ahí, yo también quiero pues establecer un condominio, ya que sea pues cristiano-musulmán, ¿ya? Pero hay que llevarnos bien por el tema de que nuestra gente puede ingresar y que no haya guerra. Fue convocada por el Papa Honorio III y continuada por el Papa Gregorio IX. Siempre han sido los papas, chicos, eso no lo olviden. Yo no les voy a preguntar quién papa fue, solamente que fue siempre la iglesia la que convocaba y los reyes subían siempre, estaban ¿cómo se llama?, a la orden de estos papas. Según lo planeado, Federico II consiguió recuperar Jerusalén mediante un acuerdo diplomático con el sultán del Cairo, Malek el-Kumel. Logró recuperar sin guerra, de manera diplomática, con acuerdos nada más. Muy bien. La séptima y la octava cruzada. Ambas estas fueron organizadas ya no por el Papa, por el rey francés Luis IX, canonizado luego como San Luis. La séptima cruzada fue convocada por el Papa Inocencio IV y tuvo por objetivo recuperar Jerusalén, retomada por los musulmanes, luego que habían acordado diplomáticamente en la sexta cruzada, que iban a quedar, que Jerusalén era ya para los europeos. Nuevamente los musulmanes retomaron. Entonces la séptima y octava cruzada tenía el objetivo de recuperar Jerusalén. Este rey, el rey francés Luis IX, fue derrotado y tuvo que pagar un fuerte rescate por su vida. La octava cruzada tuvo como motivo el interés de Carlos de Anjou, rey de Nápoles y hermano de Luis IX, de liberarse de la competencia que representaban los mercaderes tunecinos. Ya estaban hablando de empresas y de negocios. Cediendo a los intereses de su hermano, Luis IX se embarcó hacia Túnez en 1270, poco tiempo de haberse establecido el cerco a la ciudad. Se desató una terrible epidemia que acabó con su vida. La expedición quedó al mando de Carlos de Anjou, quien obtuvo del sultán tunecino un ventajoso tratado. Consecuencias de todas estas cruzadas, mis queridos estudiantes, que es lo más importante, decayó el feudalismo. ¿Por qué? Porque el comercio entró muy duro, el intercambio comercial, las naves de otros países empezaron a intercambiar productos y va decayendo el feudalismo, ¿no? Que provocó el debilitamiento del poder señorial en beneficio del poder monárquico. ¿Se acuerdan cuando en Francia también cae el feudalismo? El gran rey, el monarca, ya cae, ¿por qué? Porque los hombres, el pueblo está muriendo de hambre y este rey se daba grandes banquetes. Entonces cae el poder feudal. Se consolida la hegemonía comercial marítima, eso más lo que sobresale acá, el comercio marítimo de las ciudades italianas, las que crearon factorías en el oriente latino, Constantinopla, para el comercio con el mundo asiático. O sea, el mundo empieza a comercializar, chicos, como hoy lo hace. Hoy día también es una competencia increíble de comercio, solo que no nos damos cuenta nosotros, chicos. Los chinos ya entraron al Perú, los japoneses, ¿qué normal nos venden los chinos? Estados Unidos también tiene muchos. Nosotros compramos y compramos. Somos una colonia del mundo que compra. ¿Y quiénes son los países poderosos? Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, como en el pasado. Aumentaron las reservas de metales preciosos en las ciudades de la cuenca occidental. Se contribuyó a enriquecer la cultura de Europa occidental debido al contacto con el mundo clásico a través del Islam. O sea que tanto con los conocimientos de esta cultura europea se fueron al oriente, pero también mucho de las cosas del oriente nosotros empezamos a trabajar. Ahora, por ejemplo, las novelas que vienen del otro lado que nos hacen llorar son parte, pues, de que ellos han logrado conquistar también gran parte del mundo, ¿no? Muy bien, chicos, y esta es las cruzadas, que tienen que ver con la iglesia y con expandir. Sí se expandió, sí se expandió. Se recuperó Jerusalén, se recuperó Jerusalén. Pero también los turcos se mantuvieron muy fuertes, ¿ya? Y ya para el año 800 los turcos habían tomado la ciudad de España, hacia el año de 1531. Por eso que cuando Pizarro llega en el año de 1532, saquen pluma, mis queridos alumnos, anoten en su cuadernito.
cuando los españoles llegan al Perú a conquistarlo en el año de 1532, solamente un año se estaban libres del dominio de los árabes, porque 700 años los árabes lo habían dominado. Yo tengo mi papelito y digo acá, 1531, entonces, ¿cuántos años atrás lo conquistaron? En el año 800, después de Cristo, los árabes conquistan España. Y durante 700 años España estuvo dominada por los árabes. Por eso que España no tiene historia. Cuando España llega a conquistarnos venía con hambre, porque eran pobres, no tenían nada. Los árabes lo habían dejado pobres frente al mundo que crecía en su economía y su comercio. España no tenía nada, más que una leyenda de oro y plata, de un imperio. Y por eso envía a Francisco Pizarro para ver si era cierto. Y era cierto, pues, y así es como nos conquistan, ¿ya? Y luego de la conquista empieza, pues, los 300 años de virreinato en nuestro país, donde se llevaron el oro y la plata, donde diezmaron a nuestra población, recuperando nuestra independencia en el año de 1821, mis queridos amigos. Esa es la historia del Universal, que tiene mucho que ver con la historia del Perú. ¿Ven? Por eso que es bueno estudiar. Y por eso que cuando los españoles llegan al Perú, ¿cuál es su objetivo principal? Según ponen en los libros, evangelizar. A nosotros, los salvajes, entre comillas, que adorábamos al trueno, al fuego, a la cabeza de puma, que adorábamos a los fenómenos naturales que no tenía explicación, y como no teníamos científicos, no sabíamos explicar el porqué. Entonces, frente al mundo que avanzaba en conocimientos, en luz, nosotros éramos un pueblo salvaje, pues no, que adorábamos a la tierra, a la mamapacha, a la mamaquilla, que era la luna, al sol, a Huiracocha. ¿Ya? Imagínense. Pero éramos muy ricos y éramos muy grandes, 5 países juntos en un solo gran imperio. Y por eso nos miraban con mucho cariño, pues, pero no para querer venir a defendernos, a desarrollarnos, sino para llevarse el oro y la plata como se lo llevaron mis queridos estudiantes. Muy bien, espero que les haya gustado la clase, mis queridos estudiantes. Les he dejado una ficha, descárguenla por favor y la llenan. La ficha es muy sencilla, ¿ya? Y hasta acá mi clase, chicos.